Buenos días. No sé si aquí no está puesto, pero bueno, en el maná tenéis escrito que alguien en una ocasión dijo que la vida no sería la misma si le arrebatamos los gestos espontáneos de belleza que la engrandecen. Este alguien soy yo. Pero bueno, parece que queda más solemne si lo dice un anónimo. Así que ya podéis escribir en el maná Javier García, ¿eh? No es un anónimo. Bueno, estoy convencido de lo que yo mismo digo. Yo creo que la historia que hoy vamos a comentar es uno de estos actos espontáneos de belleza y generosidad. Hasta el punto que el propio Jesús dijo que donde quiera que se predique el Evangelio en el mundo, este gesto será recordado. Y hoy en Tarrasa vamos a hacer memoria de esta mujer, de este acto que ocurrió hace más de 2000 años. Prácticamente yo diría que este fue el último gesto de amabilidad que alguien tuvo hacia la persona de Jesús. A partir de aquí comienza la traición, su arresto, su tortura y su muerte en la cruz. El evangelista Juan sitúa lo ocurrido 6 días antes de la fiesta de la Pascua, en casa de su amigo Lázaro, y narra que la mujer que derrama el perfume es María, la hermana de Marta. Sin embargo, Marcos y Mateo sitúan la historia 2 días antes de la fiesta de la Pascua, en casa de un tal Simón el leproso, y con una mujer desconocida, en este caso sí que era anónima, desconocida, no sabemos quién era, que irrumpe en la casa y derrama el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos han comentado que se trata de 2 episodios distintos. Lo cierto, y no voy a entrar en este debate, pero lo cierto es que en ambos casos el relato se enmarca en el comienzo de la fiesta de la Pascua e inaugura el que va a ser el último acto de la vida de Jesús. La fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura, así empieza el texto. Mirad, eran 2 fiestas distintas que terminaron uniéndose. La primera, la Pascua, originalmente fue una fiesta preisraelita de pastores y señalaba la partida para la migración estacional de los rebaños, la trashumancia, y tenía por finalidad que hubiera una buena fecundidad, propiciar la fecundidad de los rebaños y ahuyentar los peligros. Más tarde el pueblo de Israel se sirvió de esta fiesta nómada para incorporar en ella la memoria histórica de la actuación salvífica de Jehová, que había liberado al pueblo de la esclavitud de Egipto. Pascua significa pasar por alto. Y si recordáis en la historia, esto es lo que ocurrió. El ángel de la muerte pasaba por alto las casas que estaban marcadas en su dintel con la sangre de un cordero. La segunda fiesta que habla es la fiesta de los panes sin levadura. Y esta es de origen campesino. La primera es de origen ganadero, esta es de origen campesino. Y indicaba el comienzo de la cosecha de la cebada. Tenía el carácter de ofrecer las primicias a Jehová. Los panes sin levadura, también llamados panes de la aflicción, se comían durante 7 días. Esta fiesta se unió al calendario, a la fiesta de la Pascua, con lo cual las celebraciones en Jerusalén se prolongaban por toda una semana. No era un día, era más de una semana. Mirad, a la Pascua estaban obligados a acudir a Jerusalén todos los varones judíos que vivieran en un radio de 25 kilómetros. He dicho bien, obligados, no era una opción, estaban obligados a ir todos los varones que vivían a 25 kilómetros. Pero los preparativos de esta fiesta, que era una de las 3 más importantes del pueblo,
Ya comenzaban casi un mes antes, por no decir más. En las escuelas se enseñaba su significado, en las casas se recordaba aquel momento. Era el tiempo de las mejoras. Esto pasa como en las competiciones deportivas, ¿no? Cuando hay un gran acontecimiento, todo se pone patas arriba para lavar la cara. Allí ocurría lo mismo. Las carreteras se ponían en orden, los accesos se reparaban para facilitar la llegada de los peregrinos. Y en aquel tiempo era muy común en aquel tiempo que en los bordes de las carreteras se enterraran a los muertos. Así que en ese mes anterior a la celebración era muy importante señalar las tumbas con claridad, porque si un peregrino la tocaba, quedaba impuro para la fiesta. En definitiva, la ciudad y sus accesos se engalanaban. El sueño de todo judío que vivía en la diáspora, ¿sabéis cuál era? Era comer la Pascua en Jerusalén al menos una vez en su vida. Este era el sueño. Así que os podéis imaginar que peregrinos fluían de todos los países, no solamente los obligados que vivían en el entorno, sino, como era la pasión, el deseo de todo judío, venían de todas las partes del imperio. Mirad, el historiador Josefo cuenta que se hizo un censo de los corderos que se mataron en una Pascua en tiempos del emperador Nerón. ¿Sabéis cuál fue la cifra? Esto está en los libros de historia de Josefo. Calcularon en aquella Pascua en tiempos del emperador Nerón que se sacrificaron 256.500 corderos. Teniendo en cuenta que la ley establecía que debía de haber un mínimo de 10 personas, esto era por ley, por cordero, se calcula que había más de 2 millones de peregrinos que acudían, a la Pascua de Jerusalén. Imaginaros la inmensidad de gente. No había otra época del año donde el sentimiento nacionalista fuera tan intenso. Cualquier disputa podía desembocar en disturbios. Por eso los romanos movilizaban a sus tropas, pero las tenían en los cuarteles, pero listas, por si ocurría algo, enseguida ir a apagarlo. Las autoridades sabían muy bien todo esto. Por eso, fijaros el versículo 2. Ya habían acordado dar muerte a Jesús. Buscaban la manera de cómo arrestarlo, pero se decían el uno al otro, no durante la fiesta porque se puede producir un gran alboroto. Versículo 2 que hemos leído. Debido a la multitud de peregrinos y a la falta de alojamiento en la ciudad, muchos tenían que buscar cobijo en las poblaciones circundantes, a estos 25 kilómetros alrededor. Dice el texto que Jesús se encontraba en una de ellas, se encontraba en Betania, un poblado que distaba tan solo 3 kilómetros de Jerusalén. Dice que estaba en casa de un tal Simón el leproso. Simón es un nombre muy común, podía ser cualquier Simón, pero indica que era leproso. Probablemente aquel hombre había sido alguien sanado por Jesús y ahora estaba mostrando su gratitud de forma práctica, dándole alojamiento. A mí esto ya me ha llamado la atención. Es curioso que aquel que había sido despreciado y repudiado por la sociedad, es ahora el que abre las puertas a Jesús. Un desahuciado, uno que había sido leproso, se convierte en esta historia en el que da cobijo a Jesús, en la que sería su última Pascua. Esto me ha hecho pensar y creo sinceramente, que solo aquel que se da cuenta de su completa necesidad es el que está en condiciones de recibir a Jesús en su casa. Vamos a la historia. Esto era la introducción para ponernos en contexto de qué estamos hablando. Mirad, seguidamente entra en escena una mujer desconocida que, rompiendo todos los protocolos,
irrumpe en casa del leproso en una reunión de hombres, porque allí no estaban las mujeres, y acercándose a Jesús derrama perfume sobre su cabeza. Vamos a leer otra vez este versículo, el 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. El perfume era muy apreciado en el Oriente y tenía múltiples funciones y múltiples propósitos. Mirad, uno de ellos era el de honrar a un huésped distinguido. Y en estos casos, cuando se quería honrar a un huésped distinguido, el frasco que contenía el perfume se rompía para asegurarse que nunca sería usado en otra persona. Es decir, era una señal de distinción que se aplicaba generalmente a la realeza. Lo normal era en las celebraciones era echar una gotita de perfume al invitado que llegaba a la casa o cuando se sentaba a la mesa. Yo me imagino que esto la haría más agradable, porque en aquella época la ducha no creo que estuviera muy extendida. Así que una gotita de perfume siempre ayuda, ¿no? Pero mira, el perfume también se usaba en el proceso de embalsamiento. Una vez que el cuerpo del difunto era lavado, se vertía el perfume. Y en este caso también se rompía el frasco y se depositaban los trozos con el cadáver en la tumba. ¿Sabéis lo que hacían las mujeres de aquella época? Las mujeres de aquella época solían llevar un frasquito de perfume al cuello, como si fuera un collar. Qué coquetas, ¿no? Nunca se sabe cuándo viene la oportunidad, para lo que sea, ¿eh? Pero bueno, esto no ha cambiado mucho. A ver, señoras, ¿quién de vosotras lleva un frasquito de perfume en el bolso? Levantar la mano, va. Ah, ya he visto. Oh, bien, casi todas. Maridos, ¿hay alguna que no ha levantado la mano? A ver si hay algún detallito de perfume. Mirad, el texto nos dice con precisión, con mucha precisión, que se trataba de un frasco de alabastro, es decir, de piedra de mármol, y contenía un perfume de nardo puro, de un gran valor. Es decir, nos da la marca del perfume. ¿Qué perfume usas tú? ¿De nardo? ¿No? Vale. El nardo provenía de una planta exótica de la lejana India. Y el propio texto le da un precio de más de 300 denarios. Mirad, el denario en general era el jornal mensual de una persona, era el jornal de una persona. Estamos hablando Estamos hablando que esta mujer derramó en un instante en la cabeza de Jesús la paga de todo un año. La paga de todo un año. ¿Plim? Un año. En la mente de los que se indignan en aquella habitación y murmuran este escandaloso derroche, en su mente hubiera servido, en lugar de hacer esto, hubiera servido para, por ejemplo, dar de comer a más de 500 pobres durante más de un mes. Yo creo que esta historia está cargada de elementos y simbolismos que nos retan en diferentes sentidos. Yo me lo he pasado muy bien preparando este mensaje porque me iba retando y a mí me gustan los retos. Dejadme compartiros algunas de las cosas que he descubierto. Primero, yo creo que esta historia nos interpela a valorar nuestros motivos y a no juzgar el de los otros. ¿Es correcto derrochar
tanto dinero en la cabeza de un solo hombre o es mejor servir a los pobres? ¿Qué pensáis? Jesús salió en defensa de la mujer utilizando una cita de Deuteronomio, capítulo 15. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. A lo que después añade, pero a mí no siempre me tendréis. Yo creo sinceramente que no se trata, en este texto, en estas palabras, no se trata de valorar qué es lo más importante, sino cuál es el motivo por el que hacemos las cosas. Interesante que justo después de lo ocurrido, Marcos nos dice en el versículo 10 que hemos leído, que Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Esto nos hace pensar, al menos a mí, que cuando la mujer entró en aquella habitación, Judas también estaba allí. Tal vez fuera uno de aquellos que se enojaron por el desperdicio del perfume, o quizás fue el que sugirió que este perfume podría haberse vendido y dado a los pobres. Recordar que él estaba al cargo de las finanzas, de la bolsa. En cualquier caso, Marcos quiere hacer evidente el contraste entre las diferentes motivaciones, entre el amor que denota el acto desinteresado de aquella mujer anónima y la vileza de la traición de Judas. Dos maneras completamente opuestas de acercarnos a Jesús. Una de ellas dándonos por completo, hasta la última gota, y la otra negociando un beneficio personal. Jesús respondió, dejadla, porque buena obra me ha hecho. Hermanos, no juzguemos las acciones de los demás. Vamos a la práctica. No juzguemos las acciones de los demás. Y tengamos en primer lugar el coraje de evaluar cuáles son nuestros motivos, los motivos de nuestro corazón. No juzguemos lo que hacen los otros, ni creemos jerarquías de qué es más espiritual o qué es más importante. Mirad, es tan importante estar aquí, subido, predicando, que estar en la puerta, recibiendo y dando la bienvenida a la gente. Tan importante y tan espiritual es servir a las mesas y estar en la cocina que el que predica en las calles. Lo que cuenta es el por qué y para qué lo estamos haciendo. Lo que cuenta es la intención de nuestro corazón. Yo creo que en nuestro servicio al Señor, que es muy amplio, todo acto es una buena obra que merece la pena ser hecha si la hacemos para Jesús. En segundo lugar, esta historia nos desafía la espontaneidad. Espontaneidad. A ser naturales. A dejarnos sorprender a nosotros mismos y sorprender a los demás. Mira, si esta mujer, yo lo creo así, se hubiera parado a pensar y a calcular su acción, lo que iba a hacer, romper todos los protocolos, irrumpir en una casa, en una reunión de hombres y derramar todo un año de su economía, si se hubiera parado a pensar esto, yo creo que no lo hubiera llevado a cabo. Con esto no estoy sugiriendo que tengamos que hacer las cosas sin pensar. No sugiero esto. Pero sí digo que hemos de darnos la libertad de actuar más con el corazón. Mirad, la vida está llena de buenos propósitos e intenciones que nunca llegan a realizarse. Impulsos de hacer algo que nunca llevamos a cabo, tal vez por timidez, por prudencia, por perfeccionismo o porque nos decimos, bueno, ya lo haré mañana. La tragedia de la vida es que a veces nos vemos movidos a hacer alguna buena acción, algún acto bello, como el que hizo esta mujer con Jesús, y no lo hacemos. Yo creo que esta mujer anónima nos anima con su ejemplo a dar un paso adelante, a superar aquello que nos retiene,
¿Qué acto bello, espontáneo puedes hacer por Jesús? ¿Qué acto bello puedes hacer por aquellos a los que quieres, aquellos que te rodean? Déjame preguntártelo de otra manera. ¿Cuándo fue la última vez que sorprendiste, por ejemplo, a tu mujer? ¿O a tu marido? Hijos, ¿cuándo habéis sorprendido a vuestros padres? ¿Cuántos de vosotros los sorprendisteis ayer al papá? Era el Día del Padre. ¿Cuándo es la última vez que te has dejado sorprender a ti mismo? Recuerda, la vida no sería la misma si le arrebatamos los gestos espontáneos de belleza que la engrandecen. Tercera, esta historia nos reta la exclusividad. Nos ha retado la espontaneidad, pero nos reta a la exclusividad. A dedicar nuestra vida con un propósito. A darnos a una causa. A servir a un solo Señor. A ser vasos de alabastro. La mujer no solo derramó el perfume, sino que rompió allí mismo el vaso de alabastro que lo contenía, indicando con ello que solo Jesús podía recibir este honor. De la misma forma, nuestro vaso, es decir, nuestra vida, no podemos dedicarla a Dios y a la vez al mundo. Nadie puede servir a dos señores. Esto es lo que dice Mateo en capítulo 6. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno, llamará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Y Juan es más específico. Él escribe: mirad, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ser vaso de alabastro. Ser vaso de alabastro nos reta a vivir para Dios, a buscar primeramente su reino, a amarle a Él sobre todas las cosas. Yo creo que Jesús mismo nos ha dado ejemplo de lo que significa vivir con exclusividad. Mirad lo que Él dijo: yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la de aquel que me envió. Yo no busco mi propia voluntad, sigue hablando Jesús, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mi comida, decía Él, es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Cuando pensaba en esto, me hacía algunas preguntas que os hago también a vosotros. ¿En qué te está pidiendo Dios exclusividad? ¿Qué dicotomías has de resolver en tu vida para poder ser este frasco de alabastro que se rompe solo para honrar a Jesús? ¿Cuál es tu comida? ¿Cuál es la obra que Dios te pide que hagas en esta vida? Cuarto desafío. Yo creo que esta historia nos desafía a distinguirnos, a marcar la diferencia, a derramar nuestra fragancia, lo que somos, lo que nos identifica, para ser de bendición a los demás, a impregnar con nuestra esencia el lugar donde estamos. Hermano, ¿te has olido hoy? ¿A qué hueles? Esta historia nos reta a oler bien, a ser perfume, como diría el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, a ser olor fragante. Porque para Dios, dice 2 Corintios capítulo 2,
Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¡Qué idea tan bonita! Para Dios eres como el perfume de nardo puro que la mujer vertió en Jesús. Eres de gran valor. Esto es lo que te está diciendo esta historia. Un perfume creado para ser derramado por completo para Cristo. Haciendo esto, muchos creerán que estás despilfarrando tu vida, malgastándola, privándote de los placeres que este mundo te ofrece. No te preocupes. Jesús mismo es tu defensor. Él reconoce y valora lo que hacemos por Él y para Él. Mirar el perfume solo cumple su función cuando se vierte. Un perfume encerrado en una botella es perfume, sigue teniendo un gran valor, pero nadie puede disfrutar de él. Si no nos libramos de nuestra botella, de nuestras ataduras, de aquello que nos limita, si no nos damos cuenta de que hemos sido creados y diseñados para ser olor fragante y derramarnos en todo aquello que hacemos, perderemos el propósito para el cual Dios nos ha creado. Somos aroma de Cristo en el plan de salvación para este mundo. No permanezcamos encerrados. Despilfarremos nuestro perfume. Ciertamente para unos seremos olor de muerte y para otros de vida. Esto nos dice Pablo. Derrámate. No te reserves. Sorprende a todos con el olor específico que te identifica. Sorprende a todos. Irrumpe en la habitación de tu familia en primer lugar. En la habitación de tu iglesia, allí donde Dios te ha puesto, y sorprende a todos con tu fragancia. Derrama tu vida. No des solamente una gota. Puede que muchos no te entiendan o te critiquen, pero recuerda, Jesús se complacerá de que hagas esto. ¿A qué hueles? ¿Está tu perfume encerrado? Bueno, ahora a la salida, cuando nos demos el ósculo santo, acordar de hacer... Quinto y último. Esta historia nos reta a la generosidad. Nos reta a dar sin pensar en cuentas, sin calcular el coste, a dar sin límites. Me gusta, creo que más de una vez la he mencionado esta frase, una de San Ambrosio, que decía: mirad, Dios no se fija tanto en lo que le damos, cuanto en lo que nos reservamos para nosotros. Ciertamente para dar, y aquí podemos hablar de todo, de dinero, y podemos hablar de la vida en general, ciertamente para dar de lo que se tiene y sobra, yo creo que todos valemos, todos somos capaces. Pero el verdadero sacrificio no empieza a ser real hasta que duele. No es lo mismo una gotita que derramar todo el perfume. No es lo mismo un denario que 300 denarios. Todos se quedaron sorprendidos de lo que aquella mujer anónima estaba haciendo. No solamente esto, además criticaron, se atrevieron a criticar su generosidad, apelando a las buenas obras. Aquí salen los súper espirituales, ¿no? Las buenas obras que se podrían haber hecho con la venta de aquel perfume. Para mí la acción de la mujer representa el amor, la vida que se da sin límites. Y esto es lo que Cristo espera de nosotros, una donación completa de nosotros, un darnos. Es lo que Él hizo por nosotros. Lo hemos cantado, lo hemos escuchado. Él dio su vida en una cruz
por amor a nosotros. No se reservó nada para sí, sino que lo entregó todo por ti y por mí, porque nos amaba. Ante la crítica y el cálculo despreciable de algunos de los comensales allí presentes, Jesús calificó la acción de la mujer como algo precioso y bello. Jesús valora el gesto en sí, pero supo ver más que todos los demás. Aquella mujer, sin saberlo, estaba preparando el cuerpo de Jesús para lo que después iba a ocurrir. Y Jesús vio lo que los demás no vieron. Esto me ha hecho pensar cuántas veces creemos o nos decimos a nosotros mismos que nuestras acciones, nuestra aportación, no tiene o tiene poco valor. Ocurre en muchas ocasiones que nos falta la perspectiva final, que Dios sí tiene. Mirad, lo importante es que, aun sin ver el alcance de nuestros actos, aun sin ver la cosecha que se recoge cuando se siembra la semilla, seamos capaces de hacerlo, seamos capaces de hacer estos actos. Tal y como hizo esta mujer que hoy estamos recordando. Es decir, conclusión, no nos cansemos nunca, como dice el apóstol Pablo, de hacer el bien. No dejemos nunca de crear actos bellos. Libera tu espontaneidad. No te canses nunca de sorprender. No malgastemos la vida en aquello que no conviene. Vive con propósito, vive con intencionalidad, consciente de que lo que haces, lo haces para el Señor. Y no dejes nunca de derramar tu perfume, tu olor especial, allí donde estés, hasta la última gota. Jesús te ve y te dice, buena obra has hecho. Que el Señor os bendiga.